Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Jotin Pérez, obstetra y ginecólogo. Le hemos pedido... ¿Es Jotin o Jotin? Jotin. Jotin. Sí, señor. El que te registró te dañó el nombre. Le hemos pedido al doctor Pérez que nos hable de algo que se ha comentado mucho. Hay una polémica frente a un caso de alguien que es acusado de producirle un desgarro a una pareja y que ese desgarro fue una hemorragia masiva que le produjo la muerte. La llevó, y los que conocen más o menos esos temas, porque han haciendo emergencias, saben que de los genitales externos de una mujer es muy difícil que un pene, no importa el tamaño ni la dureza, pueda desgarrar a un nivel de producir una hemorragia masiva que pueda producir una pérdida de sangre suficiente como para morir. Y todo el mundo sabe que tiene que haber una desgarro, ruptura o perforación de un útero. Doctor, Julio, aquí cada 2 o 3 meses se ve un violador de una niña de 3 años, de 4 años, de 5 años, que la viola repetidamente y no muere de sangramiento. O sea, ese acto de violencia sexual tiene un límite. Cuando el hombre llega al orgasmo, se acabó el juego. Se acabó. Justamente es la pregunta que nosotros le haríamos al doctor. ¿Una penetración puede causar la muerte de una mujer? Buenos días. Doctor, gracias. Primero, agradecer la invitación. Este programa me trae una memoria emotiva. Porque gracias, doctor. Mi abuelo a las 5:30 de la mañana, allá en el Cachón de Barahona, era el programa fijo. Ese número de Jotin, ya tú sabes dónde viene. Sí, sí, señor, claro. De ahí. Sí, señor. Lo que pasa es que se lo hicieron con Y. Exactamente, sí, señor. Pero sí, realmente un desgarro vaginal, independientemente de que lo produzca, sí pudiera producir una hemorragia que provoca una hipotensión o una hipovolemia que puede matar a la paciente. Es posible, porque la vagina como órgano tiene una irrigación y de hecho nosotros tenemos... Y tiene elasticidad también. Tiene elasticidad, sí, pero esa elasticidad llega hasta cierto punto. Nosotros tenemos unos vasos vaginales que son ramas de arterias que son bastante importantes. Y de hecho, una de las principales causas de hemorragia posparto son los desgarros vaginales. Y la hemorragia posparto es la principal causa de mortalidad materna, que podríamos relacionarlo de esa forma. La vagina pudiera desgarrarse. ¿Con qué? Ya eso hay que determinar con qué se desgarró. Pero el desgarro vaginal sí puede producir un grado de sangrado. ¿Pero el sangramiento es vaginal o uterino? No, vaginal. Es la vagina que tiene tanta irrigación que puede... Sí. Hay una arteria llamada la vesicovaginal, que es una rama... ¿De la pudenda? Sí, señor, pero hay otra que pudiera venir como una ramificación de la arteria uterina, propiamente dicha. Sí. Y la arteria uterina maneja de unos 500 a 700 mililitros de sangre por minuto, cada arteria, es decir, cada lado. Cuando tiene contenido, es decir, cuando tiene placenta o en términos normales. No, en términos normales, el útero. Mira, el útero pudiera manejar esa cantidad de sangre. En muchos lugares donde hay muchos miomas uterinos, se hace ahora la embolización de la arteria uterina, de ambos lados. Le ponen un catéter y ahí le ponen unos aparatitos que bloquean la arteria, no llega sangre al útero, se encoge, se arruga y lo sacan mucho más. Pero vamos entonces a preguntar algo. Se dice que un ser humano puede tener entre 4 y 5 litros de sangre en su cuerpo, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuánto es la pérdida de cuántos litros es que produce la muerte? ¿Más de uno? Depende de la velocidad. Depende de la velocidad con que tú sangras. Exacto. Tú te cortas una vena que tiene menos caudal que una arteria y puede pasar 2, 3, 4 horas sangrando. Claro. Y no te meten shock. Pero si es una arteria. Si te corta una arteria importante como la femoral o la humeral y el sangramiento es más rápido, entonces le puede llevar un shock hipovolémico. Doctor, y esa versión que usted oye, por lo que usted oye, ¿qué oye y qué pensaría? Porque una vez, por ejemplo, hoy ocurrió algo. Miren, aparece una noticia que no tiene que ver con medicina, pero usted verá cómo tenemos todas las respuestas. Una persona que cría mulos
y tenía media docena de mulos que él quería como hijos, que se pasaron para una propiedad. Explica qué es un mulo, ¿producto de qué? O puede ser del burro con la yegua, o el caballo con la burra, Sí. dependiendo. Pero el cuento es que tenía media docena de mulos. Y es importante poner el ejemplo. Se pasó al vecino. El vecino envenenó una pequeña laguna y murieron los mulos. Hoy se pide justicia para ese señor. Eso es lo que uno oye. Ahora, nosotros que conocemos el comportamiento Del mulo. de los dominicanos en los campos, ¿qué pasó? Muy sencillo. Si ese perro se mete otra vez a comerme las ovejas, lo mato. Si ese mulo entra otra vez y me pisotea mi hortaliza, lo mato. Todo el mundo sabe que el conocimiento de la cultura de cada cosa nos da una respuesta. Doctor, cuando a usted le dicen que ocurrió eso, ¿qué usted oyó y qué usted responde? Sí, Porque, por ejemplo, nosotros decimos, Pero tiene que haber algún desgarramiento con un instrumento cortante, una cureta, un gancho, una pendejada. Pero a lo mejor no es así. Oiga. No, si nos basamos en ese caso, Sí. individualmente, cuando yo escuché el audio, que no cabe mencionarlo, que yo escuché hablar de penetración y sangre, yo pensé en un desgarro inmediatamente. De hecho, yo tuiteé y dije, mira, ahí no hay un aborto, ahí pudiera haber un desgarro, porque la sucesión de los hechos te dice que no pudo haber sido un aborto, sino más bien un desgarro, porque habló de penetración. Y claro está, todo va a depender de la posición, el tipo de mujer, la estrechez vaginal, hay muchas cosas que hay que valorar en ese sentido. Y por ejemplo, no es lo mismo una relación, un acto sexual en una cama de forma placentera, donde la mujer está desinhibida, donde la mujer sabe a lo que va, vamos a decirlo de esa forma, una mujer, no una niña, no una adolescente, que probablemente hacerlo de manera clandestina, en un carro, en un monte, con la presión, la psicología que conlleva eso, que eso pudiera inclusive... El escenario es diferente, claro. Es diferente y pudiera producir hasta espasmos vaginales, que es uno de los factores de riesgo para desgarros vaginales también. La vagina se espasma. Sí, doctor, pero mire, al consultorio de un internista no va a llegar una emergencia de un desgarro vaginal, pero de un ginecobstetra puede ser que esporádicamente o regularmente, sobre todo cosas que todos no van a la justicia, Sí, exacto. ¿verdad? Cosas que se resuelven en privado. Eso es regular. Sí, señor, son frecuentes. Pero frecuente, doctor. Es regular, no vamos a decir frecuente, pero es regular que una paciente acuda a una emergencia de obstetricia o de ginecología refiriendo un sangrado transvaginal que luego en el interrogatorio tú te das cuenta que fue un desgarro por una relación sexual, placentera, la mayoría de las veces. Porque voluntaria. Eso, voluntaria, vamos a decirlo de esa forma. No una violación. No una violación. Y en pareja estable también. También. ¿Y cómo una gente que puede tener 2 o 3 años de matrimonio, un día desgarre? La fricción tiene mucho que ver, la fricción. La emoción. Tenemos que pensar en la edad de la paciente, es decir, la atrofia posmenopáusica que ocurre por la aparición o la desaparición de estrógenos, que produce una atrofia vaginal, pudiera producir dolorosa. Ajá, Claro. Dolorosa. Las cirugías no, previas. No en jóvenes, sino en post. También, exacto. Hay muchos factores ahí que influyen. Se determinó que las pastillas que le dio eran abortivas. Se dice Era que no, parece, bueno, según los reportes Porque que le puso 2 aparecieron, en la vagina. se hablaba de una pastilla de anticonceptivo de emergencia. Eso fue lo que... Y el hecho de que él la llevó y tuvo tiempo y siguió, parece que siguió sangrando. Es posible que se sangre de manera interna, que ella se haya dado cuenta en su casa y murió en su casa. Si fue un desgarro vaginal, difícilmente sea un sangrado interno. Tiene que salir. ¿Un sangrado? Si fue un desgarro vaginal, el sangrado debió externo. haber salido, no fue interno. No, pero ahí hubo que pasarse 2 o 3 veces para comprar toallas sanitarias y ropa y todo eso. Pero ahí tenemos que pensar en la psicología. Una niña a lo mejor pensó, le bajó la menstruación, pensó que estaba menstruando, probablemente la inexperiencia o la incapacidad de detectar ese problema a tiempo. Las niñas de hoy
saben de menstruación. Saben de eso. Sí. Las saben de niñas de hoy menstruación. saben de eso. Están bien orientadas. Tienen su ¿Cuándo usted le sistema. dice niña? Bueno, niñas, Ahora, hoy día, con la... bueno, ginecológicamente, niña es hasta que inició actividad sexual. ¿Fue la primera vez que esa gente tuvieron relaciones? Según el reporte, sí, aparentemente sí, porque habla de desgarramiento himeneal. Dice que el himen estaba desgarrado. Y anal. Hablaba de también. El comportamiento de la pareja tiene que ser muy considerado en justicia. Mire, aquel famoso caso, no voy a mencionar el nombre, pero sí de un famoso rector que tenía unas relaciones con una muchacha y se puso violento y la muchacha murió. Ese fue un caso muy sonado, ¿tú te acuerdas? En INTEC. Sí, y eso es de las cosas que cuando la analizan tienen que ver lo que dijo este doctor antes de usted llegar, dice, es que cuando hay un acto sexual, el hombre no es racional en un momento. Entonces eso es lo que hay que... Mira lo otro que es importante. Si ella estaba embarazada y murió, ahí hay 2 muertes. La pena es diferente que si no estaba embarazada. El caso Pero se fue agrava. la primera claro. vez. No importa. Hay 2 muertos. Un embrión que murió y la muchacha. No, el O caso sea, lo se mismo agrava. que- De hecho, ahí fuera una mortalidad materna. Claro, De hecho, Fuera una mortalidad materna, aunque de manera indirecta. claro. Si tú le das un tiro a una embarazada, mueren los 2 si no sacan el niño a tiempo. Y la pena es doble. hoy día, que usted dijo la niña, ¿de qué edad en adelante o si es primera menstruación en adelante? Si cuando el médico la ve como niña. Como niña después, bueno, hasta que tiene su primer contacto sexual o después que alcanza la mayoría de edad. Todavía es una niña, aunque tenga menstruación, Es porque decir, la menarquia puede aparecer a los 9 años, a los 10 años, a los relacionando 12 años, la virginidad con el término niña. desde el punto de vista ginecológico. Y si tiene 32 años y no ha tenido relación sexual, sigue siendo niña. No, allá ahí no. Desde el punto de vista ginecológico, lo estoy relacionando con Menarquia es eso. primera menstruación. Primera menstruación, sí, claro. Bien. Doctor, el médico, ¿cómo se llama? Que aquí le dicen legista, el forense. Patología ¿Qué es lo forense. que tiene que determinar ahí? Bueno, el forense es Que una no muerte... fue Inasif, que no sí, fue- eso se aclaró, que no fue Inasif. Inasif. Pero Que se no aclaró el fue porqué. Inasif. Se aclaró el porqué El Instituto Nacional de ciencia forense. Sí, eso no fue patología forense, un patólogo nada más. Exacto. Pero se aclaró que fue el INASIF, porque no fue el INASIF porque no se reportó como una muerte violenta al principio, sino que se reportó como una muerte y lo asume el Instituto de Patología Forense. Hay muchas preguntas que las hacemos sabiendo la respuesta, esta no la sabemos. ¿INASIF tiene médicos patólogos forenses por especialidad? No. ¿O es un general que dice No, lo que patología tenía tal forense. cosa? Pero investiga además de la muerte, la causa de la muerte, las drogas, contenido en sangre de medicamentos, de lo que sea. O sea, una autopsia mucho más Eso completa. completa, exacto, Doctor, eso completa. doctor Pérez, para que quede un aporte, ¿cuáles son los principales factores que influyen en desgarros en actos sexuales? Sí, mira, la edad, menopausia, pacientes posmenopáusicas que tienen esa atrofia vaginal Más producida que la jovencita. mucho más, claro, Sí, porque porque si la hay vagina es más rígida, lubrica más menos. rígida, lubrica menos, está atrófica de por sí, historias de cirugías pélvicas vaginales. Esta paciente que le hacen una colvoperineografia o que pasaron por un desgarro vaginal que tuvieron que reparar o una episiotomía durante su parto. Yo he También visto pacientes con colpoperineografia donde ni el dedo meñique le entra. la colvoperineografia es un procedimiento que se realiza para tratar de corregir algunos defectos de piso pélvico, como los prolapsos vaginales Bien. o prolapsos. Doctor, ¿dónde usted ejerce? Yo ejerzo en HS Medical Center. ¿Aquí? Sí, señor. ¿Dónde es eso? Eso es calle en Florence Terry número 7, aquí en Naco, detrás de Superfresh, valga la en cuña. un consultorio ¿Cómo se llama privado. eso? HS. en Health un Service consul- Medical Center, En un HS. consultorio privado, un ginecobstetra en edad, que el médico tenga edad de ejercicio y que haga las dos cosas, porque generalmente los obstetras luego se dejan la obstetricia y se quedan con la ginecología para que sea más, no levantarse muy tarde. ¿Cuáles son
las principales enfermedades que le llegan por primera vez al ginecobstetra? Infecciones vaginales. Infecciones Eso vaginales. es lo principal. Ese es el día a día de una consulta ginecológica. La aparición de flujo vaginal con picazón y eso lleva a la niña o la muchacha al ginecólogo. ¿Cuál es? Los sangrados. En infecciones vaginales, ¿cuál es la más frecuente? Candidiasis vaginal. La candidiasis vaginal debe producir cerca del 80 al 90% de las hongo. causas de infecciones vaginales, de vaginitis. Eso en es lo este que caso. le dicen en el campo flor blanca. Esa misma, o moniliasis. O Sí, esa lo misma, mismo. sí, señor. Tricomonia y monilia. No, moniliasis es la candidiasis vaginal. Igual. Hay médicos que han dicho que solamente por el olor del guante ellos conocen. Es cierto que tiene un olor sui generis. Sí, lo que pasa es que las infecciones vaginales, de acuerdo a al flujo que producen, tú puedes pensar en un agente etiológico. Por ejemplo, Cándidas da un flujo blanco, grumoso, que se adhiere a las paredes vaginales. Tricomona te da un flujo de otra característica y la Gardnerella te da un olor característico también. ¿Solteras o casadas o con pareja? No importa. De cualquier edad. De El cualquier edad. advenimiento del ¿En tampón niñas o en cambió, adultas? En todas. En todas. El advenimiento del tampón cambió el ciclo de infecciones. Pudiéramos decir que sí. Cuando hay Porque- una infección y tú le pones un tapón, se crea un elemento de peligro. Sí, claro, pudiera ser un caldo de cultivo inclusive, porque es que la vagina, todo lo que le represente un agente extraño, va a alterar la microflora, microbiota vaginal, va a disminuir el lactobacilo, que es el principal componente de la vagina, y hace que Cándida, que vive ahí, a Cándida no hay que llevarla. Cándida habita en la vagina, se va a alterar y te va a producir una vagina. Bueno, doctor, Uno no se imagina qué se pone una mujer dominicana ahí adentro durante un ciclo. Y yo le he visto que se ponen hojas, De todo. que se ponen un aceite, que se ponen... ¿Hasta dónde llega eso? No, ya eso ha ido cambiando mucho. La gente está muy orientada. Pero, por ejemplo, la copa menstrual, que es un dispositivo para contener el flujo menstrual, la menstruación, eso pudiera ser un Yo tengo una factor también. pregunta que siempre me... La mujer atleta que compite, ¿cómo se afecta su capacidad de resistencia durante un periodo menstrual? Bueno, se afecta muchísimo, porque hay menstruación y más está relacionada con otras cosas como endometriosis, por ejemplo. Que la endometriosis es la producción de un dolor, la dismenorrea, que tiene mucho que ver con endometriosis, afecta directamente la calidad de vida y el día a día de cualquier mujer. cada persona tiene una forma, es decir, tú no puedes decir, eso no es nada, tú puedes seguir todas tus actividades, cada mujer tiene una condición diferente. Sí, claro que sí. De ahí la importancia de la automedicación, de la no automedicación. Hace Porque- muchos años, esa muchacha con menstruación se quedaba en la casa Sí, y le ponían compresa y la dejaban compresa, 3 días. medios térmicos. Hoy tú no sabes Doctor, cuándo lo que la- pasa es que hace unos días, antes del doctor salir de viaje, tuvimos un médico que hablaba de atletas hombres. Y el doctor se queja y dice, caramba, no mencionaron la mujer atleta que aquí tiene un papel importante. El basquetbol, la carrera, es decir, casi tiene la misma cantidad, sin embargo, Ganadora de no se medallas habla de olímpicas. prevención, de enfermedades, ni nada de esto. Una cosa. ¿Tú te imaginas que una muchacha que es atleta se le administra medicamentos para que no tenga menstruación durante la competencia, ¿verdad? Sí, se pudiera, una anticoncepción, un anticonceptivo a base de hormonas, claro. Las jóvenes en corta edad que pueden desarrollar quizá una tendencia a aguantarse la orina, es decir, a postergar, o sea, no ir al baño en el momento que tienen que ir entonces. ¿Eso puede también traerle algún tipo de complicación o algún tipo de enfermedad Sí, en su parte? a nivel de urinario, sí. Puede producir, puede ser una causa de infecciones de vías urinarias a repetición. De vía urinaria, Sí, pero no del aparato reproductivo. No, Eventualmente se sale, Carlos. aunque Eventualmente se le en algún momento, en algún estornudo, en alguna expresión, pero es resaltar que guardan una estrecha relación. Ahí nosotros tenemos 3 orificios, ano, vagina, orina, uretra, que hace que cada uno de esos maneja un microorganismo diferente. Entonces eso facilita la cercanía de que un microorganismo se vaya a la otra cavidad y está relacionado. Doctor, dos preguntas para terminar. Número 1, con la introducción de la sonografía, ¿qué cantidad
de eventos de tipo la madre o la hija, es decir, en ese asunto de las tres causales y cosas, se pueden evitar con ese procedimiento. Es decir, yo particularmente no creo en que con sonografía tú tengas que llegar a un punto de llegar a un parto y tener que decidir si la madre o la... Ya tú sabes en posición que vienes, etcétera. Claro. Actualmente, ¿ya la sonografía es rutinaria en la mujer embarazada? Sí, claro. ¿En más, qué más meses? de una. Mira, hay 3 sonografías que deben hacerse de manera obligatoria. Las ARS solamente permiten 2. Solo 2. La primera sonografía, el primer trimestre, nos sirve para determinar, sabemos que hay un embarazo, pero Sí. ¿dónde está ese embarazo? ¿Está dentro del útero? ¿Está afuera? ¿Cuántos son? Sí. Si hay embrión o no hay, ¿En si cuál hay mes latido. es ese? Primer trimestre. Sigue. Y esa sonografía hoy en día, en los últimos años se ha desarrollado el tema de sonografía genética. Transvaginal. Sí, ese es transvaginal. La sonografía, ¿Sonografía? genética. Transvaginal. Sonografía genética. La sonografía genética nos sirve para establecer algunos marcadores sonográficos de malformaciones. ¿Qué mes? Tercer trimestre. Eso se hace, esa sonografía genética se hace entre las 11 y 14 semanas. ¿Y la última? La última se hace en el tercer trimestre, después de las 28 semanas, que son los llamados perfiles. Perfil biofísico, perfil hemodinámico, aunque en el segundo trimestre está la sonografía morfológica, que se hace como una confirmación de la genética. Para saber si varón o niña. Posiciones. No tanto, sino ver malformaciones. Es decir, yo puedo detectar un síndrome de Down desde la semana 11 con una sonografía. Pero con estudio de líquido amniótico sin... No, con marcadores sonográficos. Yo puedo buscar presencia o ausencia del pliegue, del hueso nasal, medirle el pliegue nucal y la translucencia nucal. ¿Cuándo tú entras al líquido amniótico para ver qué hay adentro? Eso, bueno, cuando hay alguna infección, que puedo ¿Qué buscar. aparece en el forma. líquido amniótico en un down? En un down se hacen estudios de ADN, que puede hacerse, pero primero tenemos que buscar la sonografía genética, que es lo principal. Bien. Un pliegue nucal que pase de más de 3.5 milímetros, yo debo pensar en Bien. alta posibilidad de síndrome de Doctor, Down. se sabe que un ginecobstetra ve mujeres adultas en etapa reproductiva o menopáusica. La consulta de menores, de mujeres de menos de 16 años, digamos, ¿es frecuente en el ginecobstetra? Sí, de hecho hay una rama que se conoce como ginecología infanto-juvenil, que se dedica al manejo de pacientes adolescentes Mira, e infantiles. Cuando En la el marido- experiencia propia, todavía por debajo de los 16 años hay muchas vírgenes en República Dominicana, ¿o ya no? Sí, pudiéramos decir que sí. O sea, según lo que yo veo. Mira, según hay lo un que veo, escenario, según lo un que escenario muy interesante. El marido que acompaña a la mujer, Sí. que no se queda afuera, sino que entra. Porque está nerviosa. Entonces, cuando van saliendo, él se devuelve. Dice, doctor, yo tengo problemas de erección, ¿usted me puede ayudar con eso? Pero es bueno, es bueno. O sea, hoy bueno, se ve el acompañamiento de las parejas. Sí, sí. De hecho, me gusta que vaya con la pareja porque la pareja no guarda secretos. Cuando la mujer te dice algo que no es así, Y él el hace esposo así. no se lo guarda y dice, no es así. No es así. Ella está comiendo mucho, es verdad. Entonces, Bien, doctor, gracias. a sus órdenes. Doctor Encantado. Jotin Pérez, de Barahona. Claro. ¿dónde tiene El que ser? cachón de Barahona. Obstetra ginecólogo. De Gracias, Cachón, doctor. De Cachón de Barahona.